Bienvenidos a esta nueva exploración conjunta. Hoy ponemos el foco en un tramo muy especial, la etapa final del Camino Inglés. Son esos últimos 16 kilómetros, más o menos, desde Siguiero hasta Santiago de Compostela. Tenemos un material audiovisual que nos sirve de guía y, bueno, nuestra idea es analizar juntos esta experiencia final. Vale, pues vamos a desgranar esta etapa, a ver cómo cambia el paisaje, qué hitos encontramos, preparándonos para esa llegada a Santiago. El comienzo ya tiene su cosa, ¿no crees? Se arranca cruzando el puente de Siguiero sobre el río Tambre. Sí, y esto, según nos cuentan, ya es entrar formalmente en el municipio de Santiago. Exacto. Es el primer paso, digamos, en el último tramo municipal. Y a partir de ahí, los primeros pasos van hacia núcleos más pequeños. Marantes, Alameira. Parece un inicio todavía tranquilo, ¿verdad? Como más rural. Así es, empieza así. Pero bueno, esa calma inicial da paso enseguida a un contraste, bueno, bastante llamativo. ¿Ah, sí? Sí. Y lo fascinante aquí es cómo la ruta histórica choca, o bueno, mejor dicho, se entrelaza con la realidad de hoy en día, ¿no? La más pragmática. El itinerario te lleva, fíjate, directo a través del Parque Empresarial del Tambre, Anda. un polígono industrial. Y no uno cualquiera, ¿eh? Se describe como el principal vivero de empresas de Santiago. El camino pasa por sus calles, la Vía Galileo, la Rua do Tambre. Curioso, ¿no? Una ruta de peregrinación entre naves industriales. Claro. Y esto, pues, invita a pensar un poco, ¿no? Estamos hablando de un camino con siglos de historia, que hoy tiene que serpentear por ahí. Pero quizá no es solo una convivencia forzada. A lo mejor revela algo más, como que el camino no es una cosa estática, congelada. Ya. No es que evite la modernidad, es que casi que la absorbe, la integra en el viaje. Interesante perspectiva. Sí, obliga a quien camina a ver la realidad económica, laboral, justo antes de sumergirse en la historia del casco viejo. Es un testimonio de cómo estas rutas se adaptan, ¿no? Siguen vivas. Es verdad, esa idea de la absorción tiene fuerza. Y justo después de esa inmersión en el presente industrial, el camino nos devuelve de golpe a la historia más antigua. Llegamos al barrio de Meixonfrío. Y aquí es donde la cosa, como decíamos antes, se pone realmente interesante. Ajá, El material que tenemos indica que ahí, en Meixonfrío, había una antigua venta. claro. Podemos imaginarlo, ¿no? Un sitio clave para los viajeros, los peregrinos, parar, tomar aire antes del último tirón para entrar en Santiago. Un punto de descanso fundamental, seguro. Y Meixonfrío guarda más cosas. Muy cerca de esa antigua venta está el Cruceiro de A Coruña, esas cruces de piedra tan gallegas, ¿verdad? Emblemáticas, sí. Marcando caminos y fe. Pero espera, que hay más. Se menciona que cerca del Cruceiro hubo un castro prerromano. Un castro. O sea, Sí, un asentamiento fortificado anterior a los romanos. Estamos hablando de una ocupación humana de ese sitio antiquísima, mucho antes del propio camino como lo conocemos. exacto. Es que si conectas todo eso, la venta, el cruceiro, el castro, es como si el camino te estuviera mostrando las capas de la historia, ¿sabes? Ahí, justo antes de entrar. Como capas geológicas de tiempo. Eso es. Antes de pisar el casco histórico, ya te susurra historias de la Edad del Hierro, de la cristianización con el cruceiro, de la acogida al viajero con la venta. Es un preludio denso, con mucho significado. No es solo andar, es leer el paisaje. Totalmente. Y bueno, tras dejar atrás Meixonfrío, el entorno sigue cambiando, ¿no? Ya más rápido. El itinerario, según la descripción, nos lleva a por el barrio de Ascancelas, que es una zona más moderna, y desde ahí ya empieza la bajada, hacia el corazón de Santiago. Hacia el casco urbano. El descenso final, sí. Y en esa aproximación pasamos junto a edificios importantes de hoy, como el de la Xunta de Galicia, en San Caetano, que es enorme. Sí, el centro administrativo. Y también homenajes más modernos al propio caminante, como el monumento al peregrino. Otro contraste, ¿verdad? Lo administrativo y lo simbólico. Sí, se van mezclando las referencias. Y una vez que ya parece que cruzamos esa línea invisible hacia la ciudad histórica, empieza el callejeo. Ahí ya estás dentro. La descripción aquí es detallada. El camino serpentea por las rúas Pastoriza y Basquiños para llegar a la Rúa de Santa Clara. Y aquí se nos pide fijarnos en el convento de Santa Clara. El detalle clave es su fachada barroca, imponente. Dicen que es de 1719. Una obra maestra de cantería, sí. Imagina el impacto después de kilómetros de camino, encontrarte con eso. Tiene que ser
Buf, desde Santa Clara se sigue un poquito por la Rúa Loureiros y se desemboca en un punto, con una carga simbólica enorme. La Porta da Pena. Uf, la Porta da Pena. Palabras mayores. Se nos recuerda que no es una calle sin más. Era una de las puertas antiguas de la ciudad amurallada. Exacto. Una entrada que estuvo ahí siglos, ¿eh? Desde el 12 hasta el 19, más o menos. Hay que pararse a pensar en eso, ¿no? Sí, detenerse en la Porta da Pena es crucial, creo yo. No es solo un nombre. Era, literalmente, cruzar el umbral de la ciudad medieval. Entrar de verdad. 700 años, esto plantea algo importante sobre cómo percibes el espacio, el tiempo. ¿Qué se siente al cruzar esa línea sabiendo que pisas un acceso tan antiguo? Es una forma muy física, ¿no? Muy visceral de conectar con la historia de Santiago, de sentirte parte de ese flujo de gente durante siglos. Ya no es solo llegar, es... Es entrar en la historia, Tiene literalmente. que ser una sensación sobrecogedora, sí. Y ya estamos, ¿eh? En los últimos metros, en el corazón de la meta. Tras la Puerta da Pena, el camino nos lleva a la plaza de San Martino Pinario. Una plaza amplia. Enorme. Y desde ahí entramos en una calle con un nombre que suena a literatura. La Rúa da Troya. La Troya. El material audiovisual lo recuerda, claro, que en esa calle estaba la famosa pensión de estudiantes que inmortalizó Pérez Lujín en la Casa de la Troya. En 1915, sí. Un guiño a la vida universitaria tan de Santiago. Y el tramo final, finalísimo, la última pincelada antes del gran cuadro. Es por la Rúa da Azabachería. Azabachería, el nombre ya te lo dice todo. Azabache. Evoca la artesanía, la catedral, los peregrinos. Y sí, esta calle desemboca justo en la Praza da Inmaculata, delante de la fachada norte de la catedral. La fachada de Azabachería. Exacto. El punto final del camino inglés. Ahí está. Entonces hemos ido nombrando sitios clave que la fuente destaca. En vez de solo listarlos, vamos a integrarlos en esa sensación final. Acabamos de pasar, decíamos, por San Martinio Pinario. ¿Qué tiene de especial ese sitio, justo al lado de la catedral? Pues San Martiño Pinario es un monumento en sí mismo, un destino monumental. La plaza está dominada por esa fachada espectacular de la iglesia del monasterio. Que es enorme. Pero es que el monasterio entero es abrumador. Hablamos de un complejo, un cenobio, con una historia que va del siglo X al XVIII. 8 siglos. Madre mía. Y las dimensiones, colosales. Se habla de 25.000 metros cuadrados, uno de los más grandes de España. 25.000 metros cuadrados. Sí, sí. Y no es solo fachada, ¿eh? Dentro hay tesoros, retablos barrocos, neoclásicos y un museo muy importante en sus dependencias. Es como una mini ciudad de feriarte pegada a la catedral. Impresionante, la verdad. Y antes de San Martiño habíamos destacado también el convento de Santa Clara en la calle del mismo nombre. El otro gigante barroco. Eso es. Con esa fachada de 1719 que comentamos. O sea que, en muy pocos metros, 2 ejemplos monumentales de arquitectura religiosa. Exacto. El barroco compostelano en estado puro. Y luego ese toque más íntimo, quizá, de la Rúa da Troya, con el recuerdo de la Casa de la Troya. Sí, ese edificio que fue pensión de estudiantes y que nos conecta con la novela. Le da ese aire de la vida estudiantil, que también es muy de Santiago. Una pincelada diferente, totalmente. Y es muy revelador cómo el material describe ese callejeo final, ¿eh? Por la Troya y Azabachería. Usa una palabra clave. Dice que permite sumergirse en una de las zonas más genuinas del casco histórico santiagües. Genuinas. Genuinas. Esa palabra sugiere algo más que ver monumentos, ¿no crees? Sí, sugiere atmósfera, vida. Eso es, una inmersión completa en el ambiente, en la vida que aún late en esas rúas estrechas, empedradas. Probablemente es una experiencia de todos los sentidos. El sonido de los pasos, el olor, quizá. El eco en la piedra, sí, quizá ese olor a humedad característico, ver la arquitectura apretada, los soportales. Es la culminación cultural, histórica y sensorial del viaje. Como el último sorbo de la esencia de Santiago antes del impacto final de la catedral. Haciendo un pequeño resumen entonces de este análisis de la última etapa. Desde Sigüero, hemos visto una transición clara. Empezamos cruzando un río. El Tambre, sí. Avanzamos por lo rural, que enseguida da paso a un sorprendente parque industrial. Luego redescubrimos historia antigua en la periferia en Meixonfrío, la venta,
ecos de castros. Las capas de historia. Después, la entrada progresiva en la ciudad. Ese diálogo entre lo moderno, edificios administrativos, monumentos, y lo antiguo. Nos hemos metido en el casco histórico. Calles con nombres que evocan cosas, cruzando la Porta da Pena. Qué importante. Admirando Santa Clara, San Martiño Pinario. Monumentos imponentes. Y recordando la Casa de la Troya. Para terminar claro, en la Plaza de la Inmaculada, ante la fachada de azabachería de la catedral. Vaya, estos 16 kilómetros son una condensación brutal de historia, cultura, vida moderna. Sin duda. Esta etapa final es como un microcosmos de todo el camino, ¿no? Un viaje concentrado en el tiempo y el espacio, en muy pocos kilómetros. Sí, es verdad. Sales de lo rural, atraviesas sin tapujos la realidad de hoy, industrial, administrativa, y te metes de lleno en un núcleo histórico con una densidad de patrimonio y simbolismo casi abrumadora. Abrumadora, sí. La concentración de cosas tan valiosas. El barroco de Santa Clara, los siglos de historia de San Martiño, las referencias literarias, la propia trama urbana medieval. Todo en los últimos cientos de metros. Es extraordinario. Funciona como una preparación intensiva, ¿sabes? Magnifica la llegada. Toda la carga de significado que trae el peregrino se multiplica en esta última jornada. Y para cerrar, como hacemos siempre, lanzamos una idea para darle una vuelta. Pensando en esa dualidad tan clara de esta etapa. Cruzar la Porta da Pena, ese umbral medieval, frente a haber pasado antes por un polígono moderno. ¿Cómo creen que el camino, al forzar esta conversación entre pasado y presente en la misma ruta, impacta en la experiencia interior,